Hello, good afternoon. My name is Marco Castillo. I am Hola, the buenas co-executive tardes. Yo director soy el at Global Exchange, a codirector de Global nonprofit Exchange, organization una working organización sin on fin de issues of lucro que human rights, social trabaja justice, los democracy, and derechos solidarity in the humanos, United States solidaridad, and across the globe. justicia en los It's my Estados honor and Unidos y a privilege través to be del the mundo. moderator for this Es conversation un today, privilegio ser el and moderador I thank everyone para esta for their discusión participation. y le agradezco a I todos also y a todas por want su to participación. start by Quiero acknowledging that reconocer this webinar que este today webinario is organized está both organizado by por Forum Forum on on the the Arms Arms Trade Trade y Global and Global Exchange. Exchange, and Y we thank everyone for agradecemos the al equipo por work su and trabajo, work behind the todo scenes this el webinar trabajo de today. preparación. After months of tension between the U.S. Después and de meses de Mexico tensión entre los over Estados Unidos y the México Trump por administration's las threats amenazas to de Trump military de intervene in the intervenir name of U.S. militarmente national en nombre de security, la seguridad the nacional bilateral relationship estadounidense, now la faces an relación impasse, bilateral further enfrenta by ahora President Sheinbaum's un refusal to punto arrest crítico potential agravado por foreign la negativa officials de la targeting the presidente United Sheinbaum States a over arrestar a drug los 10 funcionarios trafficking and corruption. sinaloenses acusados This en comes Estados Unidos after por pre-existing narcotráfico y corrupción. crisis on Esto Mexican soil ocurre tras and crisis challenging trade negotiations preexistentes en between suelo mexicano U.S., Mexico, y and Canada. complicadas negociaciones comerciales Today, entre for los this Estados panel, Unidos, México y our Canadá. guests on both sides of the Para border este will panel delve into this tenemos crisis with an panelistas eye de on ambos each lados de la country's frontera. harm causing approach Profundizarán to en esta crisis, migration, prestando the especial flow of atención en el weapons across enfoque national boundaries, and more. perjudicial de cada They will país also hacia la highlight the migración, el flujo underlying de armas a desire for través de las fronteras nacionales cooperativeness y más. and the progress already made Destacarán el to deseo build a national subyacente de consensus enfoques de on cooperación y los pathways ahead. avances ya logrados para construir un I'm very consenso honored binacional to welcome Elena sobre Gutierrez, los who is the caminos a seguir. U.S.-Mexico director Tenemos a at Elena Global Gutiérrez, Exchange. directora Welcome, para Elena. Thank you México for being here. y Estados Josué Unidos de Global Martinez Leal, Exchange. who is the Josué Deputy Martínez Leal, Coordinator at subcoordinador Oasis, Oasis de de Paz del Espíritu Oasis de Santo. Paz del Espíritu Amparito, Santo, a nonprofit Amparito, organization una in Mexico. organización sin Welcome, fin de Jose. lucro Thank you for being en here. México. Muchas John gracias, Lindsay Josué. Poland, who's the John Lindsay coordinator Poland, of Stop coordinador U.S. Arms del to el Mexico, a proyecto Stop project US Arms to Global Mexico. Exchange, and Es un proyecto de Global myself, Marco Exchange Castillo. y yo, Marco Castillo. So let's get us started with Vamos a Elena. comenzar con Elena, Elena. we want to ask you to help us with some Queremos context pedirte, Elena, on que the nos ofrezcas un Mexico-U.S. poco recent de developments in the contexto, relationship, as I lo already que mentioned, ha around estado security, sovereignty, recientemente and sobre military la seguridad, intervention. Elena, so much soberanía of y works in the intervención region, militar. and as Elena, como alguien a que trabaja en national la región citizen who's y been como following una this ciudadana recently, what binacional que is siga some a of esta those situación, elements of ¿cuáles context son that you can algunos de provide los to the audience elementos to get us started? para Thank que la you, audiencia entienda el and thank contexto you en to que all the estamos? organizers Sí, and the muchas audiences gracias here with a us los today. organizadores y a I la think audiencia in que many nos acompaña. perspectives and with Creo que en este changes that we are momento seeing in de the entire crisis y de hemisphere, cambios the profundos particular en el situation hemisferio, under the Trump la administration situación in crítica bajo la relationship with the administración ongoing de Trump Mexico-U.S. y relationship. la It relación started binacional with entre the México y Estados Unidos. executive order in Esto January comienza of last con year el orden when the ejecutivo del administration enero del decides to año pasado, create en this que la list of administración cartels that are going to desarrolla be un viewed as listado terrorists. de And so carteles from that que list of son terrorists, denominados it's also como that if organizaciones they're irregular, we can terroristas. see that it Luego ese includes, listado of course, en cartel de febrero Sinaloa, incluye other drug al cartels, cartel but also de includes Sinaloa y Cártel de otros, los Soles pero and Tren también de cartel de Aragua, los which was Soles the y Tren de pretext Aragua, to que fue un invade and take pretexto military para action in invadir Venezuela. So o we're seeing this list tomar that is una named acción in Mexico militar en sending Venezuela. drug Entonces, acá cartels vemos in Mexico, but some of their que components hay from the region, 90% from son Latin America. organizaciones And en after that, what we México, see is carteles de that we México, start pero a también war on otros de Latinoamérica. tariffs, right? Luego So vemos it la comes guerra de together because aranceles part of the y negotiation todo is like, esto we se want more junta security and porque migration parte de from negociaciones que the irregular queremos más migration that the seguridad, U.S. government queremos poner un demands to fin a la the Mexican inmigración government. irregular. Esa es So the la demanda Mexican que government se le hace starts al this gobierno dialogue mexicano around y tariffs, and el it ends gobierno up mexicano sending comienza 10,000 este diálogo, National Guards to the manda border to 10,000 reinforce security oficiales at the de border, la stop Guardia Nacional a la irregular frontera migration. para And from that, we go parar to la monthly basis discussions inmigración that irregular y we luego pass month mes tras after mes month
Cada mes hay una discusión si, donde se dice que México va a recibir aranceles, aumentos de 25%, etcétera. Y esta construcción del enemigo común en los Estados Unidos ahora se une es la inmigración y los carteles como el enemigo común. Entonces, eso abre oportunidades para medidas extraterritoriales. Esto vemos, por ejemplo, los ataques a los botes en el Caribe, también intervenciones en las otras partes de la región. Otro elemento es la extradición. Después de la designación de carteles como organizaciones terroristas, también vemos al gobierno mexicano a procesar la extradición de 29 personas conectadas al narcotráfico en México. Este es el evento o una instancia de extrajudicción más grande que se ha visto, no tiene precedentes. En 2025 vemos todo eso y en este año ahora vemos un nuevo enemigo común que es un enemigo interno en los Estados Unidos. Por un lado, el listado de las organizaciones narcotraficantes, terroristas y por otro lado, Antifa, lo que se llama organizaciones antifascistas, también designadas como organización terroristas. Entonces, hay ahora designado un enemigo externo y un enemigo interno. También vemos en el abril de este año, dos agentes de la CIA pierden sus vidas en Chihuahua y esto inicia una discusión sobre la soberanía, las relaciones binacionales y hay un proceso en que la administración de Trump está tratando de hacer acuerdos, eh, pero no públicamente, sin procesos gubernamentales. Entonces, no hubo una autorización de esta incursión. Entonces, hay la discusión de la soberanía. También los Estados Unidos emite un listado de individuos conectados al gobierno mexicano, incluso 10 personas de Sinaloa y, y de la región de Sinaloa, del estado de Sinaloa. Y hay toda una discusión si estos individuos están conectados a células narcotraficantes. Hay una batalla acá que contribuye o aumenta la tensión. Una discusión que cada vez más se profundiza o aumenta las tensiones. Y en los últimos días, hace 2 semanas, también el secretario de Defensa de los Estados Unidos anunció que van a llevarse a cabo operaciones militares y él hizo referencia a los ataques en el Caribe. Entonces acá se está expresando que los Estados Unidos va a intervenir no solo en México, pero en otros países latinoamericanos con acciones militares. ¿Qué quiere decir todo esto para México y para toda la región? Aunque la administración de Trump no ha especificado territorios específicos o objetivos específicos, sabemos que los carteles están concentrados en México, en Michoacán, Jalisco, pero estos estados también tienen la presencia de comunidades diversas, comunidades migrantes, comunidades indígenas, pueblos indígenas, comunidades de bajos recursos. Entonces, eso sería el contexto que puedo ofrecerles para comenzar este diálogo, pero podemos agregar más después.
Muchas gracias, Elena. Ahora vamos con Josué Martínez Leal. Des- Detrás de esta escalación que nos presenta Elena, Josué, tú eres un organizador comunitario que trabaja en México y has visto personalmente las vidas, conoces las vidas, escuchas las historias de las personas que se han detenido y que han sido regresados a México como parte de estos arreglos entre los dos países, en que muchas comunidades se encuentran en medio y son designados como enemigos. Entonces, Josué, por favor, cuéntanos sobre los costos humanos y los impactos de esta tendencia militar está realizando, incluso los impactos de personas haitianas. Ok, muchas gracias, Marco. Pues primeramente quisiera agradecer por el espacio y por la oportunidad de compartir las experiencias de vida y testimonios, no solo mías, sino de cientos de personas que a través de sus cuerpos experimentan lo que nosotros definimos una necropolítica. Siguiendo la línea de Elena, es muy complejo y está en discusión, ¿no? El tema de la soberanía en México y cómo el tema de los flujos migratorios hacia Estados Unidos se volvió una forma de presión al gobierno mexicano para instrumentalizar a las personas, ¿no? Y criminalizar un acto que es un acto que forma parte de nuestra humanidad, que es el migrar, el transitar, el movernos. Y el sentido que se le ha dado desde la administración Trump y desde el gobierno mexicano ha sido totalmente criminalizante. En la práctica, es lo que nosotros hemos identificado y como mencionaba Elena, es complejo el tema en el sentido en el que los gobiernos, los estados, deciden qué vidas importan y qué vidas no. Entonces, el fenómeno que nosotros hemos identificado acá en la frontera sur, nosotros estamos en Villahermosa, Tabasco, estamos a unas 3 horas de la frontera con Guatemala. Yo dirijo un albergue de sociedad civil que se llama Albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito, y justamente Villahermosa se ha convertido en un punto de concentración de personas migrantes deportadas de los Estados Unidos y al mismo tiempo detenidas por el gobierno mexicano. Entonces, creo que lo que pasa acá en Villahermosa es una especie de un circuito migratorio impuesto, porque justamente la administración Trump empezó a deportar no solamente personas mexicanas a Villahermosa, sino personas de terceras nacionalidades, como de nacionalidades cubanas, haitianas, venezolanas, colombianas, en donde no tenían una idea de por qué estaban llegando a México sin ser personas mexicanas, en donde fueron deportadas sin pertenencias, celulares, sin ningún proceso claro o un procedimiento claro, y fueron recibidas por México en las mismas condiciones, sin un protocolo claro de atención o de integración. Y me estoy refiriendo a las personas de terceros países como Haití, Cuba, porque justamente esa es la población que estamos atendiendo. Es en esta importancia de hablar de esta necropolítica, justamente los perfiles de personas que nosotros estamos recibiendo eran personas de la tercera edad, de 60 años, más de 60 años, y que tenían una vida en Estados Unidos, 30, 40 años, y que justamente esa edad, esa condición de adulto mayor, va muy de la mano de padecer enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, apnea de sueño y un largo etcétera, en donde es un reto el recibir estas personas sin una claridad, y que a final de cuentas es la sociedad civil la que se organiza y atiende a estas personas ante el vacío y la ausencia del Estado. Entonces sí entiendo mucho de lo que comenta Elena, pero al mismo tiempo quisiera abonar la pregunta de, ¿realmente pasa eso? Porque en el discurso, en la narrativa, se podrá haber una contestación, pero en la práctica México desafortunadamente cumple con las peticiones y exigencias del gobierno americano, en donde externalizan su frontera norte y la llevan hasta el sur,
Y justo como mencionaba Elena, es un tema que ya estamos hablando del hemisferio, de todo el continente, en donde la gran mayoría de gobiernos, tanto sudamericanos y centroamericanos, están alineados a ese discurso de esta administración Trump en criminalizar la migración y que obstaculiza y que si nos centramos en esa parte política, en esa parte económica, dejamos de lado a las personas y ese es el error más fatal que podremos cometer, pues nosotros lo vemos todo el día, ¿no? Todos los días recibiendo personas, atendiendo personas y son personas que como tú y como yo y como las personas que estamos presentes sienten, tienen una vida, tienen sueños, tienen miedos, tienen inseguridades y que justamente en la idea de ser lo que tenemos que ser, ¿no? Hermanos en el camino, acompañarlos, dignificar su vida, su camino y tomar en cuenta que los discursos políticos repercuten en un odio visceral hacia las personas que no tiene sentido. El acto de criminalizar la migración con factores raciales, xenofóbicos, discriminatorios, es lo peor. Y yo creo que por eso quiero poner esto sobre la mesa. Estamos hablando de vidas humanas, de personas de carne y hueso que merecen tener un digno trato y que se respete el Estado de Derecho, ¿no? Tanto por los tres estados, ¿no? Tanto el americano como el mexicano y el de sus países de origen. Porque para pensar en soluciones hay que admitir las responsabilidades tanto de los estados y de sus políticas que repercuten en la vida de las personas, porque todas estas personas de las que yo les platico no decidieron llegar a México, no pidieron venir a México, sino que fueron enviadas y se les impuso ese mandato y ese estigma de ser deportados pensando que son lo peor de lo peor en Estados Unidos, pero no, la verdad es que no, son el vecino, son el panadero, son el Yes. compañero que barre las We, calles. Yo yeah. cerraría con esa parte. Thank you very much, Jose. And now we turn it over to John Lindsay Poland. Please, John, uh, Ahora le damos la palabra a John Lindsay please Poland. talk about the role of Por the favor, U.S.'s John, approach to regional cuéntanos del security papel de and los also Estados about the Unidos, role of U.S. funds in this eh, context that Elena is la forma describing, and then que Jose just está also avanzando uh, uh, estas políticas talked about. Please, John. y también respecto a lo que nos dice Josué, si puedes responder. Sí, muchas gracias, Marco, y muchas gracias a los organizadores y las organizadoras sobre este tema tan crítico. Hace unos meses, el director de la Oficina de Políticas y Controles para Drogas es Sarah Carter. Estaba hablando de la guerra contra las drogas. Esto fue en un video de un programa derechista. Estaba hablando de la guerra contra el fentanil, los metanfetaminas, del lavado de dineros, hablado de los químicos, eh, habló del tráfico de niños y niños. Mencionó todo en 50 minutos, salvo el tema de las armas. No se mencionó ni una vez las armas que las organizaciones narcotraficantes utilizan a través de toda esta entrevista. Y esto nos indica, o esto refleja la forma que opera la administración de Trump. Siempre se tienen que usar las armas en cada paso de los procesos que tienen que ver con estos problemas. Por ejemplo, los, el crimen organizado en México, ellos utilizan armas para contestar y consolidar el control de los territorios, necesitan armas para traficar las drogas, necesitan armas para cometer extorsiones, necesitan armas para controlar el movimiento de personas que huyen, también para hacer las detenciones. Esto ya también incluye las agencias oficiales en ambos lados de la frontera. Se usan armas en los conflictos entre las organizaciones criminales. Entonces, están
siempre presentes las armas, pero no se mencionaron ni una vez en esta presentación hecha por esta representante de la administración de Trump. Entonces, la administración dice que está luchando contra el tráfico de armas, pero cuando revisamos el data, esto nos dice que esto no está sucediendo. Hay un número de armas decomisionadas cuando cruzan la frontera, y en los primeros 4 meses de este año se decomisionaron 245 armas. Ahora comparen esta cifra con la decomisión hecha por el gobierno mexicano y que también armas que fueron emitidas a un proceso de rastramiento. La cifra está en los 80,000. Y entonces, esto nos da una cifra anual mucho más grande. Entonces, cualquier cosa que hace los Estados Unidos que no se dirige a la estructura del mercado de armas, no está tomando en serio el flujo de armas. Y es un flujo de armas que aumenta cada vez más. Y no es un elemento, por ejemplo, como drogas que se usan una vez y se acaban. Son elementos, son materiales que se usan por mucho tiempo, tienen una vida activa. Entonces, esto se acumula. Cada día hay más armas que entran y a pesar de las estrategias de ambos países, también hay acciones llevadas a cabo por los Estados Unidos que llaman mucho la atención y se usan para aumentar el apoyo público. Por ejemplo, la matanza de Don Mencho, que no impactó la estructura de la organización que él lideraba. Entonces, el tema estructural que subyace todos estos problemas, por ejemplo, el ejemplo podemos tomar Irán o Venezuela como ejemplo, nunca se enfoca en las estructuras detrás. Si las autoridades realmente estuvieran interesados en parar a las armas que lleguen a los carteles en México, hubieran varios mecanismos o procesos que pudieran utilizar. Por ejemplo, Elena nos habló de los oficiales en Sinaloa que recibieron cargos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese mismo gobierno antes ha estado recibiendo armas de los Estados Unidos, ese mismo estado. Los Estados Unidos ha suspendido las visas de gobernadores de Baja California y de Chihuahua, pero las armas de Colt y Glock y otras empresas van a esos estados. Esto ha sucedido en los últimos 2 años. Además, hay este flujo ilegal de armas. Las armas se compran en tiendas en la área de Phoenix, en el condado de La Copa, y van directamente a Sinaloa para que las organizaciones criminales las usen en sus conflictos entre ellos y también en muchos casos para usarlas en contra de fuerzas oficiales. El año pasado, más de 2,600 armas se recuperaron en Sinaloa que fueron rastreadas a una venta en Arizona. Y así es como funciona esto. Vas a una tienda en Phoenix o Arizona o en Houston. Es muy fácil comprar una AK-47, una R-15 o un rifle de alto calibre muy codiciada por estas organizaciones criminales, y es muy fácil hacerla cruzar la frontera. Entonces, este es la naturaleza del mercado que los Estados Unidos pudiera regular
Pero en vez, la administración de Trump, particularmente porque está vinculada con la industria de armas, particularmente esto se vio alrededor de las campañas presidenciales, pues ahora hay más de 30 reformas para reducir las regulaciones, los controles para la venta de estas armas. Esto hace mucho más fácil que silenciadores que las personas puedan comprar silenciadores, hace más fácil mandar armas por el correo y todo esto facilita el flujo de armas no solo a través de la frontera, pero también internamente en los Estados Unidos, que también contribuye a problemas de violencia. Entonces, así es como la administración de Trump responde a esto y dicen que están confrontando a los cuarteles, pero no hacen nada que realmente pudiera impactar a la estructura que capacita a la violencia y al mercado de drogas. Lo puedo dejar ahí por ahora. Muchas gracias, John. Y les vamos a agradecer las preguntas, que las manden en el chat de preguntas y respuestas. Las pueden mandar ya sea a los panelistas para que cada uno de ellos pues pueda ir leyendo. Tengo aquí algunas preguntas. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Susan. Vamos a leerlas en un momento más. Pero antes quisiéramos comenzar con una ronda de preguntas iniciales que preparamos y que quisiéramos preguntarle a Elena. Elena, ¿cómo consideras que la tensión entre las demandas de justicia de los familiares de personas desaparecidas en México, el final de la corrupción en México y la defensa de la soberanía nacional por el gobierno, pues se pudieran resolver en este momento en particular? Si todas las personas que son impactadas por la violencia, pues que murieron durante la presidencia de Sheinbaum para defender la soberanía, o más bien como tal, si la presidenta Sheinbaum está aceptando las demandas y los reportes, como los reportes recientes en cuanto a la Comisión Especial de Personas Desaparecidas de las Naciones Unidas, que mencionó que México debería de estar aceptando a nivel internacional la ayuda técnica para poder tratar estas crisis estructurales que están enfrentando. Y de igual manera, para ti, Elena, ¿cómo la comunidad internacional, estando en solidaridad con los crímenes cometidos por la violencia, sin que suene como que están favoreciendo a una intervención de Estados Unidos con México? Digamos que es un momento difícil. ¿Y cómo ves la sociedad mexicana pues maniobrando con estas complejidades? Muchas gracias, Marco. Esta es una pregunta muy grande. Me parece que incluye esa pregunta 10 preguntas más. Y hay algo relacionado con el trabajo que John realiza y que es muy importante que lo mencionemos. Acerca de 70 a un 80% de las armas que se encuentran en el lugar de los hechos en México, pues se rastrean en Estados Unidos. Y obviamente hay armas de Estados Unidos involucrados en desapariciones en México. Tenemos una alta crisis en desaparecidos, 135,000 personas que desaparecieron en México, y me parece que más que decir que los familiares de personas desaparecidas deberían de apoyar o no a Claudia Sheinbaum, me parece que es muy claro que ninguno de nosotros queremos intervención de Estados Unidos en nuestro país. Nadie quiere. Si queremos, digamos, que esta guerra interna contra las drogas, hemos visto qué es lo que ha causado y todas las muertes, desapariciones. Queremos soluciones pacíficas. Esto es algo seguro. Así que en términos de la soberanía, no estoy tan segura que cualquier persona podría defender la soberanía de México, y eso quiere decir que si nos alineamos con ciertas cosas, lo vamos a hacer. Pero también ha habido algunos errores por parte de la administración actual de Claudia Sheinbaum en términos de el reporte que surgió en cuanto a las desapariciones
Y también me parece que hay algunos pasos que la administración de Sheinbaum debería de tomar para poder abordar de manera correcta el problema de las desapariciones en México y no como que estar a la defensiva, sino más bien como crear soluciones de manera colectiva. Y en cuanto a la creación colectiva de soluciones, me parece que la relación entre Estados Unidos y México debería de ser una relación basada en el intercambio, la solidaridad, relaciones económicas que no sean como de dependencia de México a Estados Unidos ni a su economía, y más bien relaciones que no estén basadas en la militarización. Obviamente que no queremos la violencia que estamos experimentando en México en esos momentos. Tenemos carteles bombardeando comunidades en Guerrero con drones, sino queremos preguntarnos, y tenemos también que demandarle al gobierno respuestas a ambos gobiernos. Por ejemplo, ¿de dónde vienen estas drogas? Sabemos que las armas de Estados Unidos están aquí, que se utilizan en los crímenes, así que las drogas seguramente también tenemos que abordar la violencia de armas en México con Estados Unidos, colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Y, por ejemplo, hemos estado hablando acerca de el Stop Arms Cartels Act, en esta ley que se han estado desarrollando, donde hay diferentes piezas que van a evitar las ventas de armas de calibre 50, que son principalmente las que se utilizan para los cárteles aquí en México. Y de igual manera podemos hacer mayores esfuerzos en la cooperación judicial entre Estados Unidos y en México para poder entender también el lavado de dinero, las redes de lavado de dinero que están alimentando estas crisis. Si detenemos el dinero, entonces se detiene la violencia, las crisis, las armas. No hay manera de comprar estas armas para cometer crímenes. Así que estos son los pasos reales que ambos gobiernos, incluyendo la sociedad civil, podría tomar. Y realmente no sería bombardear o tomar estos militares de Estados Unidos a comunidades en México o bombardear a gente en el Caribe. Hay muchas acciones que podríamos hacer de manera colaborativa, gobierno, sociedad civil, tomadores de decisiones, para poder crear una región más pacífica y seguir avanzando hacia nuevas relaciones. Me parece que al final del día todos queremos eso. Y una de las cosas más importantes es cambiar las políticas de drogas, porque eso es algo muy importante, incluyendo también en el hecho de las armas. Me parece que cambiar la perspectiva en cuanto a las drogas y de cómo el sistema también vamos a poder ver que es clave para tener relaciones, mejores relaciones, trabajar en conjunto, y todo esto deberían incluir a la sociedad civil. Ahora, en términos de las relaciones de México y de Estados Unidos, esto ya es una relación internacional y esta relación se tiene que fortalecer al conectar estos puntos con lo que está sucediendo en el resto del país, como por ejemplo en el resto del mundo, en Colombia, en diferentes lugares, y tener una fuerza que incluya a la gente, a los gobiernos, legisladores y personas que realmente quieren hacer un cambio. Muchas gracias, Elena. Muy bien, vámonos contigo, José. José, cuéntanos, ¿qué es lo que le dirías al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores, o qué le podrías comentar a la comunidad internacional? ¿Y cuál sería algo que cada uno de estos actores podrían hacer para poder tratar este costo humano y el impacto que estas realidades, que estas relaciones, que estos acuerdos entre México y Estados Unidos están generando? Pues yo creo que lo primordial es otra vez centrarnos en mi punto, ¿no? Estamos hablando de un impacto en vidas humanas, vidas que se pierden, y eso es primordial, no quitar el dedo del renglón. O sea, pensar y concebir a los otros no sin importar su nacionalidad, su origen étnico, su color de piel, que siguen siendo seres humanos y compartimos esa condición humana. O sea, de mirar a los ojos y entender que desde muchas esferas se puede hablar de discursos políticos, de muchas decisiones, pero a final de cuentas no perder el hilo de que estamos hablando de la
de las realidades de vidas humanas. Y es otra vez, como mencionan Elena y John, es asumir las responsabilidades y entender que las soluciones tienen que ser estructurales en un sentido de cooperación regional, no solamente México y Estados Unidos, sino toda la región, porque en el tema de migración, al mismo tiempo que ellos mencionan el tema de drogas y armas, pues van de la mano. Lo único que estamos viendo en México, en la frontera sur, con este tema de fronteras cerradas, desde el Darién hasta la frontera norte, en donde la criminalización del migrante y el uso de las fuerzas militares, policiales, está a la orden del día, como bien menciona John, pues esas armas que tienen incluso no solamente el crimen organizado, sino las instituciones del Estado, vienen de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se regula la venta allá y cómo repercute? Y que a final de cuentas lo que nosotros vemos aquí en la frontera sur es que la migración no se detiene, aunque haya retenes, haya vallas, haya drones, haya cámaras, haya militares, la migración no se detiene y desafortunadamente con el modelo actual lo único que estamos haciendo es que la migración caiga en manos del crimen organizado porque es un negocio. El crimen organizado ve a los migrantes como una forma de capitalizarse tanto en la explotación sexual, la trata de blancas, el tráfico de órganos y esta clandestinidad, esta movilización de personas son las mismas rutas que llevan las armas y que llevan las drogas. Entonces yo creo que, como menciona Elena, es un tema de terminar de generar narrativas que encaminen y solamente a conseguir una base de votantes para tener una narrativa afín, sino de genuinamente entablar diálogos como gobiernos para hablar de soluciones de un problema estructural, porque es un problema que desafortunadamente tenemos en el hemisferio norte y que necesitamos resolver urgentemente y asumir las responsabilidades, ¿no? No solamente de los legisladores y el gobierno de Estados Unidos, sino también el mexicano, porque es una complicidad, no se puede hablar de que uno cargue culpa más que el otro, sino que es reconocer que ambos gobiernos necesitan desarrollar una estrategia que esté enfocada en salvaguardar genuinamente las vidas de las personas, porque otra vez somos los de abajo los que nos organizamos y es la gente la que salva a la gente. Entonces, si genuinamente despertamos ese sentimiento de empatía hacia los otros, a los que migran, podemos tal vez pensar en ese mundo feliz de paz que todos tenemos en la cabeza. Thank you very much, Josué. John, Muchas gracias, Josué. John. I want to ask, how do Ahora, me you gustaría interpret this, preguntarte, silence ¿cómo puedes from interpretar federal administration este silencio to de la address, Administración talk Federal about para poder tratar y hablar you were, del papel de las armas de Estados Unidos, de lo que nos mencionabas en tu presentación anterior? what are the benefits or what's ¿Cuáles really serían los or causing beneficios o digamos qué es lo que está silence that causando sounds very complicit? este And now, silencio que pues the suena other como question is, what do bastante you think is that the cómplice, un US, silencio cómplice? Y la otra pregunta, ¿qué es lo que consideras que el gobierno de Estados Unidos, la sociedad de Estados Unidos y los legisladores deberían de estar haciendo para poder abordar y hablar al menos de estos temas? Bueno, me parece que si vemos las causas y de quién se beneficia, obviamente hay compañías de armas que están vendiendo armas para todos los sitios. Venden armas a las fuerzas de México, de Estados Unidos, a las fuerzas policíacas, a mercado privado, que al final, bueno, esto termina en las manos de organizaciones criminales y que además están compitiendo entre sí estas organizaciones criminales, digamos que benefician a quien termine con las armas en las manos. Así que ese sería un conjunto de lo que vemos de los que benefician, pero me parece que hay algo más profundo. Josué nos habló acerca de la externalización de las fronteras y eso sí es cierto. También hay una externalización de problemas internos. La adicción a las drogas es un problema interno, es una lucha interna dentro de una persona. Y no se me ocurre algo más
que de alguna manera sea más interno. Así que si lo externalizamos, si lo concebimos como algo que está fuera de una persona, afuera de los Estados Unidos, pues entonces ya tenemos una estrategia totalmente diferente para abordarlo. Y de hecho nadie más se va a beneficiar, ¿no? Al final nadie se beneficia de este conjunto de enfoques en particular. Tal vez haya ciertos beneficios políticos a corto plazo para algunos actores políticos y no solamente de los que están a favor de Trump, sino también de otros. Ahora, en cuanto a qué es lo que podríamos hacer, me parece que hay diferentes niveles y parte de esto es a nivel comunitario. Por ejemplo, estoy viendo datos de armas que se están moviendo de comunidades específicas en Arizona en particular, alrededor de Phoenix y a otra comunidad, pero hay una concentración en los condados de Phoenix. Y realmente me parece que tenemos que tener estas conversaciones de cuál es, ¿dónde está la línea que se puede dibujar? Uno puede pensar en la segunda enmienda o en el derecho a comprar una arma o vender armas o defenderse contra un invasor o algún gobierno tirano, pero realmente no conozco a ninguna persona en estos ambientes que realmente crean que es algo bueno vender armas que se le vayan a las manos de los carteles. Tenemos que tener conversaciones en esas comunidades que realmente nos digan, bueno, ¿en dónde se encuentra esta línea? Porque todo el mundo tiene esta línea. Y también necesitamos que las personas, o tal vez del Partido Demócrata, o en estos movimientos de prevención de violencia de armas, o el movimiento del derecho a los migrantes, que puedan conectar estos puntos de cómo estos problemas están interrelacionados, lo que Elena y José nos mencionaban acerca de cómo la relación bilateral, cómo funciona a nivel regional, cómo impacta a las personas en sus vidas concretas y necesidades concretas, que no es solamente una cuestión de, bueno, ¿cuál es la política de migración que sí va a funcionar? O la política de drogas o la política de armas, sino más bien cómo las armas que están impactando a las comunidades dentro de Estados Unidos también impactan a las personas más allá de la frontera. Estas líneas y estas conexiones se tienen que realizar entre legisladores y las personas que estén trabajando en temas de defensoría, de incidencia, haciendo reportes en los medios, porque ellos están conectados ya en su vida y las estrategias para hacer esto también se tienen que conectar. También había ciertas legislaciones, como mencionó Elena, la ley que va a evitar la venta de minorista de armas calibre 50, que no tiene un uso legítimo o concebible en la vida civil en Estados Unidos. Y sería muy fácil de comprar. De hecho, en la mayoría de los estados, incluyendo en Arizona y en Texas, la mayoría de las armas que vienen a México y son utilizadas por los carteles de calibre 50. Así que hay muchas que se venden en Estados Unidos y que entonces esto se va generalmente al uso de los carteles. Así que no hay ninguna razón por la que deberían de ser legales en cuanto a su venta y compra. O también el poder tener más supervisión en cuanto al comercio internacional de armas que está afectando a la región entera. Y mientras más gobiernos latinoamericanos se van hacia la derecha, también están perdiendo sus leyes de armas. Por ejemplo, en estas exportaciones de armas que están incluyendo más en las comunidades, incluyendo más problemas a nivel comunitario en muchos lugares diferentes, no solamente en México. Así que digamos que ahí son uno de los puntos que se me vienen a la cabeza. Tal vez hay muchos más, pero que podemos seguir conversando más allá según se desarrolla la conversación. Muchas gracias, John. Me gustaría leer alguno de los comentarios y de las preguntas que nos están compartiendo aquí en el chat. Muchas gracias. Primero me gustaría comenzar con Isela García, que nos pregunta, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de los movimientos? Isabel García nos pregunta, ¿qué opinan del movimiento a la derecha? No sé si nos quisieras hacer una pregunta, Isabel, porque se me ocurre que esta pregunta se refiere a qué opinan de la derecha, del movimiento hacia la derecha y de la derecha ultraconservadora en cuanto a la inmigración. ¿A eso se refiere esta pregunta?
Y corríjanme, por favor, si me equivoco, Isabel. Corrígeme si me equivoco. Y después Suzanne McCormick decía, me sorprendió los arrestos recientes de federales en Phoenix de 21 personas que son acusadas de compra de armas por terceros y de tráfico. Y después Gary Hughes que nos dice, bueno, muchas gracias por este webinar bien producido y muy informativo. Les agradezco por su trabajo, gracias por hacerlo. Y después tenemos a Misu. Hola Misu, el gobierno mexicano no está en silencio acerca de Estados Unidos. Shane Baum de manera consistente ha hablado de las armas cuando habla con Trump y él solamente quiere hablar de drogas. Ella menciona que las drogas, pues es el problema de Estados Unidos, pero que las armas ya son problemas de México. México también ha demandado a fabricantes de armas de Estados Unidos y ha solicitado investigaciones del Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, que, bueno, ya confirmó las alegaciones de México de que la violencia, que el tráfico de armas de Estados Unidos viola los derechos humanos. Y Ray Cage nos dice, bueno, gracias a los oradores. Así que, bueno, voy a abrir el espacio para cualquiera de nuestros oradores que quiera responder alguna de estas preguntas o comentarios. Pues adelante, Josué, Elena o John. Bueno, pues me parece que yo podría responder a unas cuantas de estas preguntas. Al comentario de Susan, que sí hubo un arresto reciente por agentes federales de 21 personas acusadas de tráfico de armas. Pues este es un caso muy importante, obviamente, así como con otras confiscaciones de armas de fuego, pues esta es una fracción muy pequeña, porque el tráfico de armas y este negocio, digamos, del tráfico de armas, lo hacen muchas personas. No es como que si solamente hubiera una persona o un grupo muy reducido de personas que están moviendo armas a lo largo de la frontera. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Así que yo diría que es algo bueno lo que pasó, pero no creo que podríamos no podríamos resolver este problema arrestando. Tenemos que abordar la regulación de este negocio, de esta industria, que obviamente nos va a permitir. Pues porque hay muchas armas que son tan militarizadas, pues que se obtengan de manera tan fácil y de manera masiva. En respuesta a Misu, sí, el gobierno mexicano no está silencioso, no está en silencio. Hay más cosas que México podría hacer. Y una de las cosas que estamos pidiéndole al gobierno mexicano que haga es que utilice su rol como el comprador de armas, porque el gobierno mexicano también compra muchas armas de fuego, principalmente para que las utilice el ejército y la policía. Y ese rol como comprador de armas se podría utilizar como una palanca, como un apalancamiento para hacer que los fabricantes de armas que excluyan a estos distribuidores minoristas de estas armas que se trafican a lo largo de la frontera. Así que, bueno, les podríamos decir, por ejemplo, no les vamos a vender armas en Arizona mientras estas armas que se utilicen como para pasar la frontera. Pero sí, obviamente que México ha hecho muchas cosas y que incluso podría hacer más cosas. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Vi un comentario de Karen que nos hablaba acerca de las relaciones globales y del tráfico de armas, y eso me hizo pensar, déjame leer este comentario, gracias. Karen Melander Magún nos dice, si hay una relación global involucrando el dinero y el poder, etcétera, entre las entidades de tráfico de armas, incluyendo al genocidio de Israel, Sudán, Darfur, así como México y América Latina, estoy pensando tanto los carteles y a los gobiernos y a las entidades de defensa. Es algo confuso y complicado. Así es, y justo esto me hace pensar en la industria militar en Estados Unidos, que es una industria enorme. Estamos luchando contra una industria que venda armas a todo el mundo.
que es el país que vende más armas es Estados Unidos. Así que este es una industria de miles de millones con la que estamos luchando y me parece que todo está conectado. Como mencionó en el comentario, y John podría agregar más al respecto, pero nos dimos cuenta que el gobierno mexicano desafortunadamente compró más armas de Israel que de Estados Unidos el año pasado durante el genocidio. Así que esto está conectado por medio de la industria y todo el dinero que se mueve en todo el mundo. Así que estamos luchando contra algo muy grande y complejo. Aaron, yo no sé si John quisiera agregar más al respecto. Así es, los datos nos muestran que México le está comprando más armas a Israel con estas importaciones legales en cuanto a armas de fuego que de Estados Unidos, al menos en el 2025. Y de igual manera hay una propuesta al Congreso de Estados Unidos para integrar la producción israelí con la producción de Estados Unidos, supuestamente en respuesta a una posición de una ayuda militar a Israel, pero integrando estas dos industrias de tal manera que sería mucho más difícil el poder desenmarañar el apoyo de Estados Unidos al genocidio en Israel y potencialmente también haciéndolo más difícil para un importador como México si se muestra que puede desenmarañar esta relación con Israel y también la importación de armas de Estados Unidos. Los detalles en cuanto a esta integración todavía no están siendo publicadas, ni tampoco de cómo se podrían hacer en la industria de armas de fuego. En estos momentos, las armas de fuego que México importa vienen de una compañía en particular, Israeli Weapons Industry, que antes era parte del gobierno de Israel y ahora ya es una compañía independiente. Pero bueno, sí, también estas entidades generalmente están conectadas, interrelacionadas, tienen diferentes tipos de acuerdos. Y los acuerdos con los cárteles pues son mucho más como encubiertas, obviamente, pero debido a que la exportación de armas de Estados Unidos a fuerzas estatales de México que están en coalición con los carteles, pues entonces digamos que de muchas maneras estas compañías de armas están beneficiando incluso de las exportaciones ilegales a estas fuerzas estatales en México. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ambos. Isabel nos pregunta, ¿qué sucede con la propiedad de aquellos que huyen de sus hogares debido a los cárteles? No sé si hay alguien más que tenga una pregunta. Es mi entendimiento que algunos de estas personas pues se quedan con los familiares, o si no hay familiares, pues entonces algunas veces sabemos lo que hemos documentado, que estas propiedades también son ocupadas por organizaciones criminales que están atacando a las comunidades. Terry McLean nos dice, el condado de Alameda pues aprobó la propuesta de inversión ética, incluyendo a los países enteros, y también Ken Levy canceló un contrato multimillonario con Caterpillar. De hecho, sé que hay muchas maneras para poder hacer que el tráfico de armas pues se detenga, pero me pregunto si hay más áreas en Estados Unidos, algunas áreas de Estados Unidos que podrían aprobar estos proyectos de ley. También me gustaría decir que de la misma manera en la que la narrativa nacional que se ha estado abordando el día de hoy, digamos que está inyectando esta idea de tensión entre ambos países, que también es real, que la opinión pública nos muestra que la mayoría de la población en México y en Estados Unidos están listos para poder tener una relación mucho más fuerte entre ambos países, pues basándose en un diálogo, en la inteligencia, en la colaboración, para la prosperidad compartida, para la seguridad
seguridad humana compartida. Así que digamos que sí tenemos esta resonancia entre la narrativa y la percepción de las personas a lo largo de la relación. Una vez más, las encuestas realizadas por las universidades, el Pew Hispanic Center y muchas otras en México nos muestra que las comunidades fronterizas están a favor de expandir el diálogo y las relaciones entre ambos países y las comunidades México-estadounidenses, la juventud, las generaciones más jóvenes también están más a favor para poder expandir y profundizar la relación entre ambos países. Y como otra prueba de esto, la sociedad civil de ambos países, tanto México y Estados Unidos, se van a unir el 18 y 19 de septiembre en Ciudad Juárez, El Paso, para poder hablar de cómo podríamos construir una colaboración mucho más fuerte que de esta manera podría responder ante esta narrativa dominante de violencia y de que no hay nada que podríamos hacer para poder cambiar esta realidad más allá de violencia y las intervenciones. Así que si hay alguien que está interesado, les vamos a contar con gusto más detalles. Esto es el 18 y 19 de septiembre en la Cumbre de la Paz, que va a ser la convergencia de grupos que abordan temas de migración, afrodescendencia, personas sobrevivientes de violencia de armas de la región. Así que muy bien, gracias. Vamos contigo, John. Sí, en esta cumbre va a ser muy importante y un espacio importante para poder generar las estrategias que sean interseccionales entre los movimientos. Y solamente me gustaría comentar en cuanto al comentario de Terry en cuanto al condado de Alameda y la propuesta. Me parece que hay cosas que las personas podrían hacer en donde sea que estén y todo esto depende de qué es lo que sucede en donde se encuentran. Por ejemplo, en New Hampshire, en el estado de New Hampshire, donde la compañía de armas Six Hours tiene oficinas centrales donde fabrican armas y las exportan, no solamente a México, pero también a Israel en grandes cifras. Hay una nueva campaña para poder abordar y oponerse a Six Hours para que exporte a Israel, que tal vez podría tratar este tema de las exportaciones a México y a otros países. Exporta esta compañía a muchos otros países. En el condado de Alameda, donde yo vivo, hicieron también esta aprobación de esta política de inversiones ética, pero hay también oposición. Hay más apoyo, más interés para Palestina y para Gaza, pero de igual manera hay mucha oposición sionista a este tipo de cosas y generalmente estos debates no incluyen la manera en la que una política de inversión ética o la manera en la que las armas se exportan o se comercializan o se trafican es mucho más amplio que las maneras en la que, se están explicando con el tema de Palestina a Israel. Hay cosas que las personas podrían hacer si ICE está en su comunidad, pues pueden adoptar esta estrategia de las esquinas. Hay estrategias de apoyo legal, hay estrategias de las personas que están ayudando a las personas que no pueden dejar sus hogares porque les da miedo ICE en Estados Unidos. Así que en donde sea, en donde estén las personas, hay actividades que están sucediendo y mucho, es una cuestión de no pensar en cuanto a la cuestión nacional federal que va a resolverlo todo o incluso en este tipo de marcha de No Kings que está sucediendo en varios lugares, sino lo que sea local y que se está manifestando en donde nosotros nos podríamos organizar con vecinos y otros miembros de las comunidades para poder abordar las maneras en las que estas relaciones binacionales o el militarismo o el fascismo o el racismo se está mostrando, está apareciendo y tal vez podríamos encontrar soluciones. Thank you, John. Marta Benavides says, please share the info so we can reach to the Muchas southern gracias. border so we can Y promote with acá partners nos and piden concern compartir la Gracias, información yes. para el foro en septiembre. Thanks everybody Con mucho for gusto. showing up for this important Les conversation, agradecemos a for your todos y a support, your comments todas and por questions, su and being participación, there por su for the follow-up apoyo resources. y quédense Thank you very atentos para los recursos que vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias.